Es gracioso cómo idealizamos la medicina, ¿verdad? Yo, Leo, con mis veintitantos y la bata blanca que parecía una armadura, pensaba que mi primera pasantía en la clínica sería como una serie de televisión. Diagnósticos geniales y rescates emocionantes. Para nada. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. La realidad tenía un fuerte olor a alcohol en gel mezclado con desinfectante barato y el sonido constante de toses secas. Eso fue allá por 2018 y yo estaba en la cima de mi ingenuidad académica, creyendo que cada síntoma era una pista divina para desentrañar un misterio. Mi vida se resumía a memorizar prospectos, beber café frío y tratar de parecer más experimentado de lo que era, totalmente aplastado por la presión de no cometer errores. Estaba haciendo prácticas en un hospital escuela que atendía a una clientela enorme y mayoritariamente de bajos ingresos, lo que significaba una rutina brutalmente rápida y sin espacio para la poesía de la curación. Era producción en serie, con nosotros corriendo, y yo apenas sabía cuánto esa rutina me tragaría y me pondría contra la pared en un solo día. Mi supervisor era el doctor Elías, una figura que, si lo mirabas rápido, pasaba por un profesor experimentado, pero de cerca era solo un hombre trágicamente exhausto y cínico. Su pelo, ralo y siempre grasoso, y la barba de varios días delataban noches mal dormidas que no tenían nada de heroicas, eran pura y simple agotamiento. Tenía una manera peculiar de sostener el bolígrafo, apretándolo con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos, casi como si estuviera estrangulando el papeleo que lo asfixiaba. Para él, la medicina era una ciencia de papel y tubo de ensayo. Si el examen de laboratorio decía que todo estaba bien, el paciente estaba bien, y el resto era drama o estrés social. Esa indiferencia suya me daba escalofríos, porque pasábamos horas en la facultad estudiando el arte de la escucha, y él simplemente cortaba cualquier queja subjetiva con un movimiento de cabeza impaciente. Yo veía en él el futuro que más temía, un médico competente, pero vacío de empatía, y aquel día, esa ausencia de humanidad suya se convertiría en mi mayor amenaza y mi mayor desafío. La mañana se arrastró con la monotonía de siempre. Gripes, dolores de espalda, hipertensión descompensada. El tipo de cosas que resuelves con una receta y un vuelve dentro de un mes. La sala del doctor Elías era un cubículo gris, con una ventana que daba a un muro pintarrajeado, y el silencio allí era tan denso que parecía absorber el sonido de nuestras voces. Yo estaba exhausto de transcribir historias clínicas, sintiendo el peso de aquella rutina, volviéndome tan cínico como él. Fue a media tarde, ya cerca de la hora de salir, y con mi cabeza implorando por una dosis caballar de cafeína, que el portero nos avisó que había llegado un paciente diferente, alguien que necesitaba atención, pero que, según él, no parecía estar realmente enfermo, solo desorientado. Esta descripción, viniendo del portero que ya lo había visto todo, encendió una extraña alarma en mí. Parecía que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder, y la atmósfera se volvió instantáneamente más pesada, como un aire denso antes de una tormenta. El paciente era un habitante de la calle, y lo llamamos Señor Pedro, solo para tener un nombre en la historia clínica. Olía fuerte a lluvia vieja y humo, y vestía una sudadera beige, tan raída que parecía hecha de telarañas. Pero lo que me enganchó fueron sus ojos. Eran de un azul muy claro, casi transparente, y portaban una tristeza tan profunda que parecía venir de otra dimensión. No hablaba mucho, solo murmuraba que sentía una cabeza pesada y que las cosas parecían lentitud, sin poder articular un dolor específico. El doctor Elías, con su impaciencia crónica, ya ponía los ojos en blanco. Pidió lo básico: análisis de sangre, glucemia,
presión. Todo esto lo hice de forma casi automática, pero mientras lo examinaba, sentí algo extraño. Había una quietud en él, una ausencia, que no era de quien está simplemente cansado, sino de alguien que estaba luchando por mantenerse anclado en el presente. Y eso me dejó profundamente inquieto. Una sensación que solo se intensificó cuando llegaron los primeros resultados y eran perfectamente normales. El doctor Elías apenas hojeó los resultados. Hemograma normal, glucemia normal, presión ligeramente baja, pero aceptable para su complexión física. Es estrés, Leo, estrés y probablemente desnutrición. Dale un certificado de reposo y libéralo. Necesita comida, no una resonancia, decretó con esa voz que no admitía réplicas. Para el doctor, el caso estaba cerrado, un número más despachado de la fila. Él estaba firmando el alta y yo estaba allí, parado al lado de la camilla, sintiendo un nudo apretado en el estómago. Odiaba lo rápido que él descartaba la humanidad de las personas, pero era mi pasantía, y romper el protocolo significaba, como mínimo, la reprobación y como máximo la expulsión del programa, lo que era un terror para mí. Todo ese cinismo suyo era palpable, y de repente el aire en la sala parecía enrarecido. Yo estaba sofocándome entre la obediencia ciega y mi conciencia médica que gritaba, pero había algo allí, una cosita minúscula, casi imperceptible, que me jaló directo a una clase teórica de semiología que tuve en tercer año con la doctora Elena, una profesora que tenía una obsesión casi poética por los detalles. Mientras el señor Pedro intentaba levantarse de la camilla, despacio, con la ayuda renuente de un enfermero, lo noté. No fue su lentitud, que sería esperada por la debilidad, sino la forma en que su cuerpo parecía desequilibrarse por un microsegundo antes de estabilizarse. Era una vacilación en el movimiento, una pérdida de coordinación tan leve que parecía solo cansancio, pero que en mi cabeza encendió la alerta, ataxia, y, en el momento exacto en que se giró para tomar su abrigo, la luz tenue de la sala golpeó su rostro de una manera que lo vi. En el ojo izquierdo, la pupila estaba un nada, 1 milímetro más dilatada que la derecha. Era una asimetría tan sutil que solo quien estaba buscando activamente cosas fuera de lo común lo notaría. Era mi pista divina, el detalle único que el cinismo del doctor Elías ignoraba. Esa asimetría pupilar, científicamente llamada anisocoria, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Recordé exactamente lo que la doctora Elena había dicho. En casos de cefalea inespecífica con examen neurológico de superficie normal, busquen la anisocoria. Puede ser la firma silenciosa de un aumento de presión intracraneal. Y junto con la microataxia que observé al levantarse, la combinación era evidente, pero solo para quien estaba dispuesto a ver más allá de los números del laboratorio. Supe, en ese instante gélido, que el señor Pedro no tenía solo estrés. Tenía la ruleta rusa del cuerpo girando en su cabeza y el diagnóstico más probable para esa tríada sutil, cefalea vaga, ataxia leve y anisocoria de nuevo inicio. Era algo vascular, tal vez el inicio de un aneurisma cerebral. Un diagnóstico que el doctor Elías estaba a punto de mandar a la calle con una pastilla para el dolor de cabeza. El miedo me paralizó por un segundo. No era el miedo al aneurisma en sí, sino el miedo a mi propia audacia. Yo era un pasante de medicina, un mero apéndice en la jerarquía hospitalaria, y estaba allí, listo para ir en contra del parecer de un médico senior. Un clínico general que llevaba 20 años haciendo lo mismo y se jactaba de nunca haber fallado un diagnóstico de papel. Si estaba equivocado, si la pupila era así naturalmente, o si era solo fatiga, el doctor Elías me humillaría públicamente,
y mi pasantía estaría incinerada junto con mis años de esfuerzo. Pero si estaba en lo cierto, si dejaba ir al señor Pedro y sufría una ruptura en las calles, la culpa aplastaría mi alma para siempre. Me sentí como un criminal a punto de cometer un acto prohibido, con las manos sudando dentro de los guantes de látex, la presión de la decisión cayendo sobre mí como una losa de cemento. El doctor Elías ya estaba en la puerta, el paquete de cigarrillos en la mano, listo para su descanso de 10 minutos de humo y cinismo. Despáchalo, Leo, y no gastes papel en tonterías. Tenemos 20 más en la fila, murmuró sin siquiera mirar hacia atrás, su voz ya distante, lo que fue la señal que necesitaba. Yo sabía que, si pedía una tomografía computarizada, TC de cráneo directamente, él rompería el pedido en mi cara y me daría una regañada histórica sobre el costo innecesario de los exámenes. La TC era la única oportunidad del señor Pedro. Entonces, una idea arriesgada y completamente insana, pero de bajo riesgo burocrático, encendió mi bombilla. Necesitaba una excusa que fuera lo suficientemente grave para justificar la imagen, pero lo suficientemente común para que la internación no levantara sospechas inmediatas de negligencia. En el diagnóstico inicial, sentí mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que el señor Pedro, sentado en la camilla, podría oírlo. Tomé la historia clínica, el bolígrafo del doctor Elías, aquel que apretaba con tanta fuerza, y comencé a escribir en el campo de justificación para internación y exámenes de imagen. Mi mano temblaba tanto que tuve que respirar hondo, pero la adrenalina que venía de la mezcla de miedo y convicción me dio la firmeza necesaria. Yo sabía que una lesión en miembros era una de las justificaciones más aceptadas para un examen rápido en el hospital escuela, ya que las fracturas necesitan ser descartadas rápidamente. Escribí, con la letra más convincente que pude forjar, que el paciente relataba trauma en el pie izquierdo después de caída, con sospecha de fractura menor en metatarso, y que la radiografía de esa ala estaba averiada, lo que era convenientemente cierto esa semana. La mentira era pequeña, casi infantil, pero era una puerta. Si estaba internado, por una fractura, necesitaría pasar por radiología, y radiología me daría la apertura para anexar discretamente un pedido de TC de cráneo, argumentando que el vértigo lo hacía un paciente de riesgo de nuevas caídas, lo que era técnicamente verdad. Me moví rápidamente, casi como un fantasma, antes de que el doctor Elías volviera de su cigarrillo. Llamé al enfermero que estaba ayudando al señor Pedro, un tipo llamado Genesio, que tenía un bigote impecable y una calma de monje, y le entregué la historia clínica. Mantuve mi voz lo más profesional posible, pero mi tono de voz estaba 1 o 2 tonos por encima de lo normal, una evidencia de mi nerviosismo. Genesio, el doctor Elías decidió que necesita internación y observación. Hay sospecha de una lesión de metatarso, según la historia clínica, y necesita ir a radiología. Genesio me miró con una ceja arqueada, sin decir una palabra, pero yo podía sentir su desconfianza flotando en el aire. Él conocía al doctor Elías, y la prisa y el cambio repentino de diagnóstico de estrés a sospecha de fractura debían sonar extraños, pero, afortunadamente, la jerarquía lo obligó a acatar la orden que estaba allí, firmada por mí, y que él suponía había sido respaldada por el doctor Elías. Mientras Genesio se llevaba al señor Pedro, que parecía aún más lento y confuso al escuchar que sería internado, tuve que correr a la sala de exámenes de imagen. Necesitaba ser rápido y estratégico, con la excusa de la sospecha de caída y riesgo de nuevas caídas debido al mareo. Logré persuadir al técnico de turno para que añadiera el pedido de tomografía de cráneo a la lista de exámenes. Mi persuasión se basó en un vocabulario técnico de riesgo de trauma craneal secundario no detectado.
pura palabrería que haría que cualquiera en radiología considerara el riesgo. Estaba usando el sistema contra sí mismo, manipulando protocolos de seguridad para pasar por encima de la negligencia. Aquel momento, con el olor metálico del hospital pegado en mis fosas nasales y la luz fría del pasillo golpeando el suelo de mármol, fue la cúspide de mi miedo y de mi determinación. Yo era un estudiante, rompiendo reglas para intentar salvar una vida que un médico experimentado estaba a punto de desechar. Volví a la sala de atención con la respiración entrecortada, sintiendo la adrenalina pulsando en mis sienes. La sala parecía más pequeña y sofocante que antes. Apenas tuve tiempo de arreglar los papeles en la mesa y disimular mi ansiedad cuando la puerta se abrió de golpe, y el doctor Elías reapareció oliendo a humo y con ese aire de quien detestaba volver al trabajo. Me miró de reojo, notando el vacío donde estaba el señor Pedro. «¿Dónde está el señor Estrés?», preguntó, su tono cargado de aburrimiento. Tragué saliva y traté de parecer lo más despreocupado posible. «Está siendo trasladado, doctor. Decidí internarlo bajo sospecha de fractura menor en el pie izquierdo, por aquel vértigo al levantarse. El riesgo de caída es alto». Dije la mentira, con tanta convicción que por un momento casi la creí. El doctor Elías suspiró, un sonido largo y pesado, como un neumático desinflándose. Él no cuestionó la justificación de la fractura, solo refunfuñó sobre el exceso de celo de los estudiantes y el desperdicio de camas. Francamente, Leo, una fractura por estrés en un habitante de la calle, deberías haberle dado un analgésico y remitirlo a trabajo social. Pero, en fin, ya que está hecho, monitorea los signos vitales, pero no pierdas el tiempo. Tenemos una rutina que cumplir. Agarró una nueva historia clínica y comenzó a trabajar, ignorándome, lo que era lo mejor que podría haber pasado. Yo estaba libre para respirar, pero a cada minuto que pasaba, el peso de mi jugada de riesgo aumentaba. Yo sabía que la TC se estaba realizando, pero el resultado tardaría. Ese tiempo de espera fue una eternidad torturante, una guerra silenciosa librada entre mi conocimiento académico y el poder absoluto de la autoridad médica que me rodeaba. Mi estómago era un torbellino, y apenas podía concentrarme en el siguiente paciente. Con cada pitido de los monitores en la sala, sentía un escalofrío en la espalda. El doctor Elías, ajeno a mi crisis de conciencia, atendía paciente tras paciente con una eficiencia casi robótica. De vez en cuando me miraba, y su mirada era gélida, vacía de emoción, como si yo fuera solo un mueble que él necesitaba tolerar. Yo estaba tan nervioso que comencé a sudar frío, y mi bata, que antes era mi orgullo, parecía una camisa de fuerza. Tuve que ir al baño y lavarme la cara con agua fría unas 3 veces, tratando de alejar la imagen del señor Pedro, aquella pupila ligeramente más grande y el leve desequilibrio, y el miedo real a la humillación. Yo sabía que si el resultado venía negativo, si la TC no mostraba nada, estaba completamente frito, no solo por la reprobación, sino por la certeza de que el doctor Elías se encargaría de darme una lección sobre estudiantes listillos que creen saber más que la experiencia. Mientras volvía del baño, pasé por el mostrador de enfermería y sentí el peso de las miradas. Yo era el pasante que había saltado la fila, que había inventado una fractura para un habitante de la calle. La enfermera jefe, doña Marcia, una mujer de brazos fuertes y voz que parecía lija, me llamó discretamente. Ella no me censuró, pero la forma en que se ajustó las gafas y me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad lo dijo todo. «Leo, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Oíste? El doctor Elías odia que se metan con sus protocolos». Esa advertencia no era una amenaza, sino la confirmación de que yo estaba caminando en una cuerda floja y que había testigos de mi incumplimiento del protocolo. La presión aumentó 1000 veces.
Ya no estaba luchando solo por el señor Pedro, sino por mi integridad. Tenía que estar en lo cierto. Las horas siguientes fueron una especie de limbo, una tortura lenta de tics del reloj en la pared y la sensación de que el universo me estaba observando. El doctor Elías parecía haber olvidado por completo al señor Pedro, enfocado en prescribir antiinflamatorios para un señor con dolor lumbar crónico. Pero yo no podía alejar la imagen de aquella pupila y del desequilibrio. Estaba revisando mi celular cada 5 minutos, esperando una llamada que, si llegaba, podría significar mi salvación o mi ruina total. Intentaba actuar normalmente, llenando las fichas de los siguientes pacientes, pero mi letra salía temblorosa, y me equivocaba en la dosificación de los medicamentos en las prescripciones, errores tontos que nunca ocurrían, pero que eran un reflejo de mi mente enloquecida. Me sentía como un jugador de póker con todo en juego, observando al dealer voltear la carta que definiría mi destino. Y entonces, el celular sonó. Era un número interno del hospital, pero el nombre que parpadeó en la pantalla me heló la sangre. Doctor Osvaldo. Radiología. El doctor Osvaldo era el jefe del sector, un tipo serio, conocido por no tolerar descuidos o incumplimientos de protocolo, y era él quien firmaba las tomografías más complejas. Atendí con la voz fallando, tratando de mantener la calma, pero la adrenalina me hacía sonar robótico. Leo, soy Osvaldo de Radiología, sobre su paciente, el señor Pedro. ¿Puedes venir aquí? Necesito mostrarte la placa y necesito que el doctor Elías vea esto inmediatamente. No es una fractura. Su frase final, dicha en un tono grave pero sin pánico, me dio la certeza más aterradora de mi vida. No, estaba equivocado. Acababa de acusar a un médico senior de negligencia y falsificado una historia clínica, pero estaba en lo cierto. La sensación era una mezcla bizarra de terror y una euforia silenciosa, un alivio frío que recorría mi espalda. Dejé caer el bolígrafo sobre la mesa, haciendo un ruido seco que hizo que el doctor Elías levantara la cabeza irritado. Yo estaba pálido, y antes de que él pudiera preguntarme qué estaba pasando, dije: «Doctor, necesito ir a radiología. Es sobre el señor Pedro. El doctor Osvaldo quiere que veamos las imágenes. Dijo que no es fractura». Intenté sonar objetivo, pero la verdad es que estaba casi vibrando de nervios. El doctor Elías, con su lentitud habitual, se limpió las gafas y me siguió, refunfuñando sobre cómo radiología siempre hace una tormenta en un vaso de agua. Yo sabía que él esperaba ver un esguince o algo banal, y estaba listo para ridiculizar mi exceso de celo delante del doctor Osvaldo. Poco sabía él que yo acababa de poner una trampa perfecta, basada en un conocimiento que él había permitido atrofiarse. Llegamos a la sala oscura de radiología, con el olor característico a ozono. El doctor Osvaldo, un hombre bajito con gafas de montura gruesa y una seriedad que intimidaba, ya estaba con la placa de la tomografía computarizada TC de cráneo en la mano, esperando. No nos saludó, solo señaló la pantalla de luz. Y allí estaba. No era una imagen de metatarso ni de trauma externo. Era el cerebro del señor Pedro, y justo en el polígono de Willis había una sombra oscura e irregular, sutil pero innegable, pareciendo un pequeño globo a punto de estallar en un punto crítico. El doctor Osvaldo, con la voz baja y tensa, señaló con el puntero láser: «Aneurisma cerebral en fase inicial. No es grande, pero está en una ubicación de altísimo riesgo. Fue un hallazgo fortuito, pero muy, muy serio. Si él se hubiera ido a casa, doctor, moriría en las próximas 48 horas». La reacción del doctor Elías no fue de rabia ni de sorpresa, sino de un silencio aterrador. Parecía haberse convertido en piedra, con el rostro perdiendo todo color y la mandíbula trabada.
Sus ojos, que antes expresaban solo aburrimiento y cinismo, se fijaron en aquella mancha en la pantalla con una intensidad gélida. No me miró a mí ni al doctor Osvaldo. Estaba viendo allí, materializada en la luz fría de la placa, la prueba irrefutable de que su método fallaba, de que su arrogancia casi había matado a un hombre. El doctor Osvaldo, por su parte, me miró de reojo, con una expresión de cuestionamiento mudo. ¿Cómo lo sabías? Sentí temblar, pero la satisfacción de estar en lo cierto era mayor que el miedo a la regañada inminente. El doctor Elías finalmente rompió el silencio, pero no fue para reprenderme o para felicitarme. Fue una instrucción seca e inmediata. Activen neurocirugía, urgente. Preparen la transferencia a la UCI neurológica. Es un hallazgo de alto riesgo. Tendremos que clipar esto lo antes posible. Su voz estaba baja y ronca, y su prisa por corregir la situación era el reconocimiento tácito del error catastrófico que había cometido. Su miedo, ahora, era el miedo a que el fallo fuera expuesto. Después de dar las órdenes, se volteó hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos, y había un abismo de resentimiento y sorpresa allí. Esperé la explosión, el sermón sobre el incumplimiento del protocolo de la fractura. Pero él solo me apretó el hombro de una forma extraña, casi un apretón de acero frío, y susurró: «Lo que sea que hayas hecho, Leo, ahora ve tras neurocirugía». El asunto de la falsificación estaba por ahora misteriosamente suspendido. Los minutos siguientes fueron una locura de pasillos, teléfonos y preparativos. Yo, el pasante que minutos antes estaba asustado de ser expulsado, ahora estaba corriendo al lado de residentes de neurocirugía, siendo tratado como el héroe improbable que había detectado a un gigante silencioso. Mientras preparábamos al señor Pedro para la transferencia, me incliné sobre él. Estaba aturdido pero consciente. No le dije que tenía un aneurisma, claro, pero susurré que lo cuidaríamos, que estaría seguro ahora. Y por primera vez vi un destello de gratitud en sus ojos azules transparentes. Esa mirada me dio la certeza de que todo el riesgo que corrí, la mentira de la fractura, el incumplimiento del protocolo, el miedo al doctor Elías, había valido la pena. Yo estaba allí por él y no por mi bata almidonada o por mi currículum. Aquel día fue el punto de inflexión en mi jornada. Salí de la sala de TC con la cabeza a mil, sintiendo la adrenalina bajando y dejándome con un temblor incontrolable en las manos. El doctor Elías no me dirigió más la palabra sobre el caso, pero su silencio era más elocuente que cualquier regañada. No me castigó, no me expuso, simplemente me dio más responsabilidades y pasó a observarme con una intensidad casi enfermiza. Entendí el juego. Él aceptó el rescate y minimizó el error, pero el peso de mi acierto estaba sobre él. Yo había probado que la medicina no se resumía a números, sino a la escucha y a la observación aguda, aquello que él había perdido en el agotamiento. Perdió el derecho a ser completamente cínico cerca de mí. Fue una lección brutal y silenciosa que me dio. No me reprobaría, pero me haría pagar con el peso de la responsabilidad que él mismo ya no quería cargar. Acompañé al señor Pedro hasta la puerta de la UCI neurológica, observándolo ser recibido por el equipo. Antes de alejarme, sentí un escalofrío en la espalda. Ya no era el miedo al castigo, sino un miedo visceral y nuevo, el miedo a lo que casi no vi. Si no hubiera memorizado aquel detalle de la pupila en la clase de la doctora Helena, si la luz no hubiera golpeado en el ángulo correcto cuando se giró para tomar el abrigo, si hubiera sido tan cínico como el doctor Elías, yo habría firmado la sentencia de muerte de un ser humano con un diagnóstico de estrés. Ese pensamiento me asustó. Volví a casa aquella noche con el agotamiento físico de la guardia, pero con una agitación mental que no me dejaba dormir.
Me quedé acostado, mirando al techo, reviviendo mentalmente cada segundo de la interacción, como si estuviera reviviendo una pesadilla que, por suerte, había logrado interrumpir. En los días que siguieron, mi rutina cambió sutilmente. Ya no miraba solo los resultados del laboratorio. Observaba a las personas. La forma en que un paciente se rascaba la frente, el leve temblor en las manos de una señora al beber agua, la forma en que los ojos de un chico se desviaban al hablar sobre el dolor. Estaba obsesionado con encontrar la próxima anomalía silenciosa. Mi experiencia con el señor Pedro me había dado una nueva lente, una carga pesada que era la conciencia de que el cuerpo humano grita en susurros que la medicina de la prisa ignora. Yo había salvado una vida, sí, pero el precio psicológico era la paranoia constante, el miedo a estar siempre dejando escapar un detalle crucial, una sensación que solo quien puso su propia carrera en riesgo por una convicción moral puede entender. El señor Pedro fue operado con éxito 2 días después. El aneurisma fue clipado a tiempo. Seguí el caso a distancia, revisando la historia clínica electrónica siempre que podía. La recuperación fue lenta pero firme. Era un hombre que no tenía nada y de repente ganó una nueva vida, arrebatada de un error burocrático. Una semana después de lo ocurrido, lo visité brevemente en la UCI neurológica antes de su traslado a una sala común. Estaba despierto y me reconoció, aquel pasante pálido que movió los papeles. Intentó decir algo, pero solo logró levantar la mano, y yo la estreché con cuidado. No necesitábamos palabras. Aquel apretón de manos era mi diploma, mi ok de que estaba haciendo lo correcto. No recibí laureles, no hubo aplausos, pero aquel reconocimiento silencioso de alguien a quien saqué del borde del abismo fue la mayor recompensa que la medicina jamás me dio. ¿Y el doctor Elías? Bueno, nunca más fue el mismo conmigo. Su cinismo no desapareció, pero se volvió más discreto, más enfocado en la burocracia que en las personas. Dejó de descartar mis observaciones. Si yo señalaba algo, él ahora se detenía, respiraba hondo y verificaba con más atención. Me trataba con una especie de respeto amargo, la deferencia que se le da a un oponente que por un golpe de suerte y audacia te venció en un juego de vida o muerte. Nunca más mencionó la fractura de metatarso, y la historia clínica fue convenientemente ajustada para ocultar mi arriesgada maniobra. Aquel día no solo salvó una vida, sino que reformuló la dinámica de aquella sala gris. Él siguió siendo el clínico general exhausto, pero ahora tenía una sombra observando, un recordatorio vivo de que la verdad, a veces, está en los detalles que la experiencia se cansa de buscar. Mi pasantía con el doctor Elías terminó algunas semanas después, y salí de allí con una nota que era solo suficiente, una evidencia clara de que, aunque él no podía reprobarme por el acierto, tampoco iba a premiarme por el incumplimiento del protocolo, pero la nota era lo último que importaba. Aquel día me enseñó una verdad que ninguna facultad o libro de texto podría transmitir. La medicina, en su esencia más pura, es un arte de observación silenciosa y de coraje para actuar cuando los protocolos y la experiencia cansada de los demás te dicen que pares. Aprendí que el mayor enemigo de un médico no es la enfermedad en sí, sino la complacencia y el cinismo. Arriesgué mi carrera por un habitante de la calle con quejas vagas, confiando en un detalle que la experiencia me dijo ser crucial. Y en aquel único día me sentí, por primera vez, un médico de verdad, tomando una decisión que solo yo podría haber tomado. Hoy, cuando estoy en la rutina, todavía siento el escalofrío. Aquel episodio se volvió mi parámetro moral. Recuerdo al señor Pedro, la pupila ligeramente dilatada y mi mano temblando al escribir la mentira en la historia clínica. Sé que fue incorrecto,
falsificar, pero también sé que fue la única manera. Ese dilema me acompaña hasta hoy. ¿El fin justifica los medios cuando una vida está en juego? No tengo la respuesta perfecta, pero sé que la línea entre la negligencia y la salvación es fina como un filo de navaja, y aquel día la pisé, me arriesgué a caer, pero logré tirar de alguien de vuelta. Ya no soy el Leo ingenuo de la primera bata, pero soy un médico que se acuerda de mirar los ojos del paciente, y no solo su hemograma. Y es por eso que estoy contando esto aquí, para recordarles a ustedes y a mí mismo que la vida grita en los detalles.